Y bueno, déjenme ver. ¿Qué pantalla? Ok, bueno, pues vamos a continuar desde el punto anterior que nos quedamos, que fue, íbamos a empezar a ver la matriz de riesgos. Específicamente, en el sistema de control que quiere que implementemos la Contraloría del Estado, hay un formato que incluye tanto la matriz de administración de riesgos como el plan de trabajo de administración de riesgos. Estos formatos les fueron proporcionados al Hospital Central casi al inicio de la gestión de esta nueva gestión o de esta nueva administración para que comenzaran a ser documentados. Ya sabemos, bueno, hay que identificar objetivos estratégicos. En función de esos objetivos estratégicos se definen los procesos que son prioritarios, que era lo que veíamos en el formato del plan de trabajo de control interno. Después se evalúan los riesgos en torno a esos procesos, a esos objetivos estratégicos, y si hay riesgos hay que establecer controles, hay que establecer acciones, hay que estarlos monitoreando para que no se materialicen, no se vuelvan una realidad y nos impacten de manera significativa en el cumplimiento de los objetivos y metas, y por eso nos piden que elaboremos un programa de trabajo para la administración de riesgos. Vamos a ir revisando estos formatitos. Bueno, este es el formato. Consta de varias pestañas. La primer pestaña, ¿sí se puede ver el formato Israel? El archivo. Sí se ve, Arturo. Perfecto. La primera pestaña es un instructivo muy general que básicamente explica lo que hay que capturar en cada una de las pestañas o apartados que contiene este formato o este archivo. La primera pestaña se refiere a la información general de la institución o de la unidad. Aquí, por ejemplo, se especifica a qué ramo o sector pertenece la entidad. En este caso es a salud. Se especifica también el nombre de la institución, el año en que se está llevando este control, el nombre del titular de la institución, en este caso sería el doctor Aguilar, el coordinador del control interno, que es el responsable designado por el titular de la institución para comenzar a llevar el control interno o para llevar el control interno de la institución. En este caso me parece que es Rosy Franco. Y el enlace, o quién será el responsable del enlace con el tema de la administración de riesgos, que puede ser nuevamente Rosy Franco o alguna otra persona dentro del hospital. Después, si funciona bien el formato, desde aquí nos va llevando de la mano. Por ejemplo, si le damos clic aquí, nos debería de llevar a la matriz de riesgos. Este formato me lo compartieron al inicio, la doctora Marta. Algo debe de estar sucediendo que estas macros no funcionan. Entonces, si me voy a la matriz de riesgos, lo que viene es literal, la identificación, la valoración del riesgo, la evaluación de los controles en torno al riesgo, si existen, si están documentados, si están formalizados, si es efectivo,
¿sí? La valoración como tal del riesgo, que es el grado de impacto y la probabilidad de ocurrencia. Esta sección se llena en automático cuando está correctamente identificado el grado de impacto y la probabilidad del riesgo. Ubica el riesgo en un cuadrante. Hay 4 cuadrantes. Ahorita vamos a revisar qué es esto de los cuadrantes y el mapa de riesgos. Después vienen las estrategias o acciones a seguir en torno al riesgo y a cada uno de los factores que identificamos. ¿Qué es eso de los factores? Bueno, son las condiciones o, o las causas o los antecedentes para que un riesgo se materialice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Identificar el riesgo, identificar estos factores, yo le llamo detonantes del riesgo, para estarlos monitoreando y a cada factor ponerle un control y estarlos monitoreando para que si se llega a materializar, tengamos acciones concretas para que el impacto no sea mayor. Y aunque no se materialice, tenemos que definir acciones preventivas. ¿Ok? Después que viene una sección, que es el mapa de riesgos, donde se van a pintar, por así decirlo, o a graficar en un cuadrante, en un plano, según su importancia o lo crítico del riesgo, se van a ir graficando los riesgos para que los ubiquemos y podamos saber en qué cuadrante están. Luego viene otra sección que es el reporte de avance trimestral. Cada 3 meses, igual que con el control interno, cómo vamos con la implementación del control interno en la institución, también cada 3 meses vamos a tener que decir cómo vamos con la administración de los riesgos que hemos identificado. Viene también un resumen de la administración de riesgos, donde nos van a marcar cuántas acciones tenemos o comprometidas, cuántas hemos cumplido, cuántas están sin acción, cuántas están en proceso, y vamos a poder, es como un anexo al reporte de avance trimestral. ¿Qué más viene aquí? Viene un informe, igual, un poquito más de detalle, evaluación sobre el resumen cuantitativo de las acciones de control, evaluación sobre la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control y evaluación sobre la conclusión general del avance global de las acciones de control. ¿Qué son las acciones de control? Lo que vamos a estar haciendo para evitar que los riesgos se vuelvan realidad o que su impacto sea mayor dentro de la institución. Y así como hay un reporte trimestral, también tenemos un reporte anual de los riesgos. Están listados los riesgos con cambios, su valoración final, los riesgos modificados en su conceptualización, los nuevos riesgos que hemos identificado a lo largo del año en cada uno de los trimestres, el comparativo total de riesgos por cuadrante y su variación positiva o negativa, es decir, si hemos mejorado el control de estos riesgos y de un riesgo crítico lo hemos logrado bajar a un riesgo moderado o bajo, y eso es básicamente lo que contiene la matriz o el archivo de matriz de riesgos y de administración de riesgos. Vámonos a la instructiva. Aquí hay una parte que quiero empezar a ver con ustedes. En la evaluación del riesgo, viene un número de riesgo que es en automático. Cuando capturemos algo, se va a generar un número. Viene la unidad administrativa, la estrategia, objetivo, meta o proceso que previamente tenemos que seleccionar, la descripción de la estrategia,
el riesgo, vamos a tener que ahí registrar el nombre del riesgo, y básicamente, se fijan, es lo mismo que les mostré en la presentación. El sustantivo, un verbo, un adjetivo o adverbio, y eso es el riesgo. ¿Qué más viene? Nivel de decisión del riesgo, clasificación del riesgo, seleccionar el tipo de riesgo en congruencia con la descripción del mismo. El factor es describir la circunstancia, causa o situación, ya sea interna o externa, que está aumentando o que va a aumentar la probabilidad de que un riesgo se materialice. Es lo que yo le denomino factores detonantes. ¿Cuántos factores vamos a poder meter por cada riesgo? Solo 5. Tenemos que identificar los más críticos. Una vez registrado el factor del riesgo en las columnas, se deberá indicar su clasificación y el tipo seleccionado. ¿Cuáles son las clasificaciones del riesgo? Es un factor humano, un factor financiero o presupuestal, puede ser un factor técnico-administrativo, un factor que tenga que ver con las tecnologías de información, un factor que tiene que ver con la infraestructura o recursos materiales necesarios para el logro de metas y objetivos, un factor normativo, donde se vinculan las leyes, reglamentos, normas, disposiciones, un factor del entorno, se refiere a las condiciones externas a la organización que pueden incidir en el logro de las metas y objetivos. Por ejemplo, el tema de los insumos, que es un factor recurrente en varios riesgos, que además tiene un impacto significativo en la materialización de los riesgos, por ejemplo, un riesgo que tenga que ver con la continuidad de la operación. ¿En dónde debemos de clasificarlo, Martín? Pues el de lo administrativo no. Dice, técnico administrativo, se vinculan con la estructura orgánica, funcional, políticas, sistemas no informáticos, procedimientos, comunicación e información. Yo creo que ahí no cabe. No. ¿Dónde? ¿Financiero o presupuestal? Exacto. Se refiere a los recursos financieros o presupuestales que necesito para el logro de metas. Si tenemos, por ejemplo, en algunos casos pudiéramos estar en la disyuntiva si registrarlo como un tema financiero presupuestal o si registrarlo como un tema material, donde habla de infraestructura y recursos materiales necesarios para el logro de metas. Por ejemplo, si necesitamos equipamiento, ¿en dónde lo tenemos que poner? Eh, En material, ¿no? Material, ¿no? Exacto, exacto. Muchos de ustedes van a decir, oye, pero para comprar un equipo primero necesito presupuesto y necesita estar autorizado el presupuesto. Entonces, quizás, y eso en su momento tendrían que checarlo con Rosy Franco, por ejemplo, oye, ¿cómo voy a clasificar este riesgo donde necesito un equipo o reparar un equipo o contar con un equipo? Por ejemplo, Manuel, tú comentabas la importancia de tener ultrasonidos y el impacto significativo que tendrían en tu operación, específicamente en el diagnóstico correcto de tus pacientes, ¿lo recuerdas, Manuel? ¿Me escuchas, Manuel? Israel, ¿me escuchas? Sí. Perdón, no te oí, Ah, perdón. no te oí, Arturo, Ok. que se me está cortando. ¿Sí me escuchas más o menos ahorita? Bueno, vamos a continuar. Ahí te escucho. Ok, Ah, perfecto. ahí ya no.
Ay, debe de estar fallando tu internet. Sí, a ver, se me está cortando. Sí, A bueno, voy a ver, estar al ahí pendiente te escucho. para darte acceso en caso de que te desconectes. Bueno, Sí, vamos a seguir con... a ver, ahí te escucho. Ahí te escucho. Perfecto. Comentaba yo que, por ejemplo, cuando hablabas la semana pasada o antepasada del tema de los ultrasonidos, el equipo de ultrasonido, que de contar con esta tecnología o con más ultrasonidos sería más efectivo el diagnóstico de las pacientes, ¿lo recuerdas? Entonces, ¿en Sí, dónde correcto. registrarlo? Bueno, si ya tenemos recurso, si hay recurso destinado al Ya, mantenimiento o otra adquisición de vez. cierto equipo, lo tendríamos que registrar como o clasificar como material. Se refiere a la infraestructura y recursos materiales necesarios para el logro de las metas y objetivos. Si aún no tenemos el recurso, si no nos han asignado recurso para la adquisición de materiales, equipo, insumos, de cualquier tipo, entonces lo tenemos que poner como un riesgo financiero o presupuestal. ¿Sí queda esto más o menos claro? Israel Martín. Sí. Ok. Sí, 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 sí. Vamos a ver cómo se va registrando esto. Vámonos a la matriz de riesgo, que es el formato base, el formato de origen. Tenemos un número de riesgo, voy a tratar de hacer grande, que tenemos una unidad administrativa. Este campo de unidad administrativa, en teoría, debería de registrarse en automático. ¿Cómo en automático? Sí, porque ya lo tenemos previamente capturado cuando nos vamos a la información general, donde tenemos institución. Vamos a crear aquí. Miren, aquí está. Ah, miren, el enlace de administración de riesgos. Este es un formato que me hizo favor de enviarme Martín. Y bueno, el ramo de salud, la institución es el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, el año es 2022, el titular es el doctor Jorge Aguilar García, el coordinador de control interno y presidente del COCODI es la licenciada Rosa María Franco Rodríguez, y el enlace de administración de riesgos es el contador público Gustavo Reyes Hernández, que seguramente es el contralor del hospital en esta administración. Okay. Ahora, al irnos a la matriz de riesgo, ¿cuál sería la unidad administrativa? El Hospital Central. Luego nos dice, selecciona en torno a la alineación de estrategias, objetivos y metas institucionales. ¿Y qué viene aquí? Nada más nos dice si el riesgo está relacionado con una estrategia, está relacionado con un objetivo, con una meta o con un proceso. Díganme la diferencia entre estrategia, objetivo, meta y proceso. Lo que recuerden, ¿qué es una estrategia o una línea de acción? ¿Lo recuerdas, Israel? Sí, son los mecanismos para llegar al objetivo. Ok, perfecto. ¿El objetivo qué es? El objetivo es un reto. Ok, ok. En Y, este caso hablamos de objetivos estratégicos, ¿están de acuerdo? sí. Ok. O sea, ¿Qué es una meta? la meta es la conclusión de, pues, de los objetivos. Ok. La meta es, en específico, el valor que queremos alcanzar respecto al objetivo. Hay un valor de referencia ahí forzosamente. ¿Qué es un proceso? El, La serie de pasos que hay que llevar para conseguir ese objetivo. Ok, perfecto. sí, Entonces, nos pide que describamos el objetivo, la meta, la estrategia, y que seleccionemos de qué se trata. Si es una estrategia, un objetivo, una meta.
Luego nos pide que indiquemos el riesgo. Por ejemplo, aquí dice infraestructura insuficiente. Pregunta, ¿está bien redactado este riesgo? Me voy a ir Tiene a que la ser más presentación. específico. Exacto. Miren, si nos vamos a la presentación, que esto viene de incluso del Manual General de Aplicación del control interno en las instituciones. Vamos a ver. Nos dice que tenemos primero que tener un sustantivo, luego un verbo en participio y luego un adjetivo o adverbio, que es el complemento. Y aquí había un ejemplo. En el servicio de urgencias, que es el sustantivo, el verbo es está congestionado o detenido eventualmente, y el adjetivo o adverbio es por baja disponibilidad de camas en hospitalización. Es un riesgo muy específico. Estoy hablando de urgencias, estoy hablando del verbo que está pasando en urgencias, está congestionada o detenida el área eventualmente. Puede ser eventual, puede ser recurrentemente, o puedo dejarlo nada más a nivel de congestionada o detenida. ¿Por qué motivos? Por baja disponibilidad de camas en hospitalización. Ahora, si nos regresamos a nuestro formato, ¿qué le hace falta a esto? Infraestructura insuficiente. ¿Cumple con las características? ¿Qué le agregaremos o qué le quitamos? ¿Podemos gestionar un riesgo tan ambiguo? Pues habría Pregunta. que definir nada más de qué materiales, porque pues hablar ahí de en general se puede Es referir a algo todo. muy, como dices, es algo muy general. Ahora resuélvelo, atiéndelo. Se nos abre un abanico impresionantemente grande. Sabemos que hay infraestructura insuficiente en todo el hospital. ¿Estamos de acuerdo o no? Ujú. Hay áreas más críticas en términos de infraestructura deficiente, obsoleta o incluso inexistente y que requerimos. ¿Sale? De todas esas áreas de oportunidad, de todas esas, esos riesgos que tenemos, en dónde tenemos que focalizarnos. Y ahí sí tenemos que empezar a poner de manera mucho más concreta qué está pasando. Si queremos manejar un riesgo tan general, entonces ya sabemos que es el hospital central y a lo mejor es infraestructura insuficiente en X área. ¿Y qué es lo que está pasando? Sí. ¿Y qué pasa si tengo infraestructura insuficiente? ¿O por qué tengo infraestructura insuficiente? Vámonos de nuevo a esta parte. ¿Cómo redactarlo? Sustantivo. Servicio de urgencias, congestionado detenido por baja disponibilidad. ¿Cómo redactaríamos el tema de infraestructura insuficiente? Ayúdame, Israel. Mm, Puede ser tal vez hospital central, pero pues hay que ponerlo. Hospital central. Estaría ideal tenerlo a nivel de una división o de un servicio. Más fácil. Pues sí, por ejemplo, los consultorios. Ok. Entonces, por ejemplo, consulta externa. Consulta externa, Ujú. ¿Qué pasa? El hecho de no tener consultorios, ¿qué pasa? pues ¿En qué me afecta? se detiene la consulta o Exacto. se suspende. Diferí, servicio de consulta externa de especialidades con consulta diferida, Ujú. ¿sí? O detenida o cancelada, como le quieran poner, por falta de consultorios. Ya suena a que tenemos que hacer algo en torno a los consultorios. ¿Están de acuerdo?
Sí, Y es algo muy específico de infraestructura. Vamos a ver otro ejemplo. Servicio de cirugía. Congestionado o detenido, eventualmente se puede poner así. ¿Qué provoca el que esté congestionado o detenido? Un diferimiento o una cancelación. ¿Están de acuerdo? sí. Ahora, ¿por qué motivo está congestionándose o deteniéndose o difiriéndose las cirugías? ¿Cuál sería el motivo? Y puede haber N motivos que atender para evitar que se materialice el riesgo de suspender y diferir una cirugía o de cancelar una cirugía. ¿Cuáles podrían ser un riesgo en ese sentido, Israel? Pues la falta de camas, Falta de camas, ¿cabe esto por baja disponibilidad de camas en hospitalización? ajá, ¿Qué otro motivo puede haber? y aunque no tendría que ver con infraestructura, pero también la falta de personal, Ese, y está bien, está bien. ¿Qué más? de insumos, material para los pacientes Ok, ¿qué más? y de, pues, si no hay insumos, pues tampoco el presupuesto asignado, pues sería suficiente. Ok, en torno a un servicio, a un proceso de atención, podemos, como puedes ver ahorita, identificar varios riesgos. Ahora, ¿todos los tenemos que atender de manera simultánea? Está difícil, ¿estás de acuerdo? Sí, Tenemos que analizarlos, clasificarlos, valorarlos, ponerles un valor para saber cuál es más crítico y más probable que ocurra y cuál menos, y en función de eso definir acciones. Ahora, vámonos a la matriz nuevamente. En el instructivo dice el grado de impacto, la probabilidad, pero antes de esto, dice nivel de decisión del riesgo, identificar el nivel de exposición del riesgo en caso de su materialización. Si se trata de eh, un riesgo estratégico, aquí dice un riesgo operativo, un riesgo directivo. Lo que hicieron aquí es que ahorita lo están clasificando a nivel de si es un riesgo estratégico, si le pega al objetivo, si le pega a la meta, si le pega al proceso. Aquí habría que ver si modificaron ¿cómo se puede decir? El formato para ponerle estas opciones, porque si nos vamos al instructivo, en teoría, el nivel de decisión del riesgo debería de ser esto, estratégico, directivo, operativo. La clasificación del riesgo, si se trata de un riesgo sustantivo, administrativo, legal, financiero, presupuestal. El factor, describir la circunstancia, causa o situación interna o externa que aumenta la probabilidad de que un riesgo se materialice. Vámonos otra vez a la matriz. Tengo el riesgo, luego tengo el nivel del riesgo, aquí está, si es estratégico, directivo o operativo. Ahorita que estamos hablando de tener o no tener insumos, ¿de qué tipo de riesgo estaríamos hablando? pues estratégico. Operativo. Operativo. Ahí, esta es la parte que nos va a costar trabajo. Cuando decimos que un riesgo es operativo, ¿a, a qué nivel de mando le va a tocar tomar decisiones para resolver ese tema? A los jefes de servicio, Pues a nosotros, a los jefes sí, de a división, nosotros, jefes a de los división y jefes jefes, de servicio. sí. Vamos a tocar ahorita otra vez el tema de lo que veíamos con respecto a los riesgos en cirugía. Decía Israel, la baja disponibilidad de camas en hospitalización me afecta las cirugías, la programación quirúrgica. ¿Están de acuerdo? Tengo que De cancelar o acuerdo. diferir cirugías, suspender cirugías. Ese es un riesgo
cuyo nivel de decisión es operativo. ¿Qué tendríamos que hacer o quién estaría a cargo de tratar de resolver el tema operativo? Pues el jefe de servicio, Y no uno, este, varios jefes de oh, servicio, sí, a lo mejor apoyados en ocasiones de sus jefes de división, para tratar de resolver el tema del proceso, de cómo las políticas, el proceso, cómo le vamos a hacer para tener disponibilidad en camas, de camas en hospitalización, y que no me afecte la programación quirúrgica. ¿Sale? Si hablamos de un tema de adquisición, por ejemplo, de equipo o instrumental o materiales por ejemplo, si estamos hablando de cirugía en ortopedia, si hablamos de prótesis y no tenemos y hay que gestionar el recurso para adquirir el insumo, que en este caso serían las prótesis, ¿de qué nivel de decisión estaríamos hablando? pues directivo. Exacto. Ahora, si hablamos de, por ejemplo, implementar la programación quirúrgica de tipo colegiada en el hospital, donde hay que definir políticas, hay que establecer procesos, hay que ponerse de acuerdo varios jefes de división y de servicio para que eso se vuelva realidad. Y no únicamente estaríamos hablando de jefes de división o servicio de las áreas operativas o áreas clínicas, sino también de las áreas administrativas. ¿De qué nivel de decisión estaríamos hablando? Operativo. No, Ese sí es estratégico. exacto. A lo mejor se volvería operativo acciones muy concretas respecto a la programación quirúrgica, pero la decisión, por ejemplo, de tenemos que implementarla para tal fecha y tiene que estar lista con A, B, C, D políticas, y Manuel, con Israel, con Martín, con algunos jefes de servicio, responsables de área de administración, tienen que ponerse de acuerdo para que la programación quirúrgica colegiada se vuelva una realidad, estaríamos hablando de un tema estratégico, porque nos están dando una línea de acción, pónganse de acuerdo, necesitamos tener para tal fecha la programación quirúrgica colegiada implementada, y entonces estamos hablando de un nivel estratégico. La implementación incluso se vuelve estratégica para resolver un tema recurrente en el hospital. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ok. Luego dice Algo aquí, similar. ajá, dice, estamos clasificando todavía el riesgo. Clasifícalo, selecciona de qué tipo de riesgo estamos hablando. Si es un riesgo sustantivo, es un riesgo administrativo, es un riesgo legal, es un riesgo financiero, es un riesgo presupuestal, de servicios, de seguridad, de obra pública, de recursos humanos, es un riesgo de imagen, es un riesgo de tecnologías de información, es un riesgo de salud, de corrupción, otros. Sigamos con el tema de las cirugías. Hablemos específicamente de no tener disponibilidad en camas. Si tuviéramos que clasificar el riesgo de no tener disponibilidad de camas en hospitalización y que me afecta la programación quirúrgica, ¿en dónde clasificaríamos a este riesgo de lo que acabo de decir? Sustantivo, administrativo, legal, financiero, presupuestal, de servicios, de seguridad, de obra pública, de recursos, de imagen, de salud, de corrupción, otros. Pues la sencilla sería de obra pública, Por no ¿no? tener espacio en Por, hospitalización. pues sí, o sea, que me construyan más. Ok, vale. Fíjense lo importante de cómo redactar. Se vale. Y se vale decir, ¿sabes qué? Necesito una ampliación de infraestructura
por lo tanto necesito ampliar mi área de hospitalización en tantos metros cuadrados, eso es infraestructura, es obra pública. Necesito equipar esa ampliación con tantas nuevas camas sensables. Las camas sensables tienen asociadas equipo biomédico y tienen asociados personal, recurso humano, pero de entrada necesito obra pública. Todo lo que pongamos aquí también tiene que estar sustentado. Ahorita, por ejemplo, tenemos el diagnóstico situacional que nos indica perfectamente cuál es nuestra capacidad instalada. Podemos hacer evidente que nuestra capacidad instalada ha sido rebasada en X porcentaje y sustentar o justificar por qué requerimos una ampliación de infraestructura y quizás 30 camas sensables más, o 40 o 50. ¿Lo podemos hacer? No sería nada sencillo hacer digo, desde ese punto de vista. Y está bien. Yo no les digo que, oye, es que tú has visto, Arturo, ya es insuficiente el espacio, la demanda del hospital está creciendo, lejos de que con el nuevo hospital central se ampliara la capacidad instalada de todo el hospital, de todos sus servicios, realmente lo que hicieron fue una renovación de infraestructura, o sea, casi fue, tienes una cama en el viejo hospital central, te voy a dar una cama en el nuevo hospital central. Tienes un quirófano en el viejo hospital central, te voy a dar un quirófano en el nuevo hospital central. La relación fue 1 a 1, fue renovación de infraestructura obsoleta, no fue ampliación de infraestructura. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, Entonces, no. si realmente necesitamos mayor capacidad instalada en términos de infraestructura, tenemos que sustentarlo muy bien. Tenemos que evidenciar a través de nuestros diagnósticos situacionales en las respectivas áreas en las que correspondan. Quizás no todas las áreas necesiten una ampliación de infraestructura, pero sí la mayoría o ciertas áreas críticas de la operación. Entonces, tenemos que sustentar que efectivamente, dada la capacidad, digo, dada la demanda de atención, es decir, el volumen de cirugías o el volumen de consultas, el volumen de personas hospitalizadas, necesito forzosamente para poder atender ese incremento en la demanda, tener tantas camas más, tantos quirófanos más, mm, tanta infraestructura adicional. Y no nada más hablamos de términos de infraestructura, porque al ampliar la infraestructura vamos a requerir recurso, presupuesto, vamos a requerir tecnología, vamos a requerir personal para poder operar esa ampliación. Entonces, no está mal indicar aquí que hay un riesgo en términos de que me voy a quedar chiquito para poder atender la atención. El punto es que cuando alguien voltea a ver y digan, ok, este es un riesgo, con una probabilidad de que el hospital central se quede corto en términos de infraestructura crítica para la atención de la salud. Es un riesgo con una probabilidad muy alta porque ya está siendo rebasado por su demanda y con un impacto muy alto en términos de cumplimiento de sus objetivos y metas, en términos del cumplimiento de su misión y de la visión. Entonces, sí se vale, pero hay que sustentarlo muy bien. ¿Qué viene aquí? Ah, miren, otros puede ser que ninguno de los tipos que me están poniendo aquí realmente se adapte para tratar de encasillar a mi riesgo o clasificar mi riesgo en alguno de estos. Puedo poner otros. En el momento en que selecciono otro, se activa la casilla de especificar otro. Entonces dime específicamente
Si no cabe ninguno de estos aspectos, entonces clasifícalo tú y ponme el grupo, la clasificación en donde vamos a ponerlo. En otros, y especifica qué es ese otro. ¿Qué más viene? Viene el número de factor. Y se acuerdan que nada más podemos poner 5 factores. 1, 2, 3, 4, 5. Porque después nos vamos a otro riesgo. Cada factor, ¿qué es? El número de factor no lo tenemos que manipular. ¿Podemos borrarlo? Sí, porque no están protegidas las celdas. Pero ahí no tenemos que tocarlo, porque es en automático. Fíjense cómo, si borro esto, se borra el número de riesgo. Si pongo un factor X, un factor Y, un factor Z, en automático, cada que estoy agregando un factor, se va poniendo el número de riesgo. ¿Qué vamos a poner en la descripción del factor? ¿Qué es un factor? Vámonos al instructivo. Es describir la circunstancia, causa o situación interna o externa que aumenta la probabilidad de que un riesgo se vuelva realidad. Sigamos con el tema de la programación o de las cirugías diferidas o canceladas, que es un riesgo alto de que suceda, la probabilidad, y el impacto es alto en términos de salud, en términos de imagen pública, en términos de cumplimiento de metas y objetivos. ¿Qué pondríamos aquí en el factor? Nos vamos al instructivo donde dice, describe brevemente o describe la circunstancia, causa o situación interna o externa que aumenta la probabilidad de que un riesgo se materialice. ¿Qué pondríamos ahí? ¿Qué se les ocurre que deberemos de clasificar ahí? Pues que en caso, o sea, si dice que describa la circunstancia, en casos de sobredemanda del servicio, no se estaría en la capacidad de resolver. Okay. Ese es más bien como la consecuencia del riesgo, si te fijas. Está bien, lo que me estás diciendo tú es la consecuencia del riesgo, el efecto del riesgo, lo que quiero evitar. ¿Cuál es el factor detonante? Por eso le llamo yo detonante. Eso que está pasando afuera, o eso que puede pasar afuera de la institución, Okay. o dentro de la institución, que todavía no sucede, pero que hay alta probabilidad de que suceda. Y si sucede, valga la redundancia, va a O hacer que sea, el riesgo deje de ser un riesgo y se vuelva una realidad y tenga un impacto directo en el cumplimiento de mis objetivos, de mis metas, impacte en mi atención a la salud. ¿Qué ponemos ahí? sería describir entonces la situación actual. Actualmente solamente se cuentan con X, no sé, 45 camas destinadas a cirugía, por lo tanto están ahorita con ocupación al 100%. Eso es Podría ser. describirlo, la Pero situación si actual. tú describes la situación actual en ese tenor, ya no hay un riesgo, ya es un hecho, si te fijas. Tú me Oh, dices, bueno. la Entonces la ocupación actual es bajo. del 100%, ya no me cabe ni un alma más. El riesgo es de que ya no me va a caber un alma en el hospital y necesito más infraestructura porque ya se va a llenar el servicio. Entonces ya no hay un riesgo, ya hay un hecho, ya hay una situación crítica que no visualizamos, que no atendimos, que hemos dejado avanzar y a la fecha ya no hay riesgo. Hay hay un asunto prioritario, un hecho, una realidad que impacta directamente a mi operación. Se supone que aquí va todo lo que aún no sucede, pero puede Okay. suceder. Y como todavía no sucede, tengo que anticiparme con acciones para evitar que suceda. De eso se trata la administración de riesgos.
ir un paso antes de que suceda. ¿Todos los riesgos los vamos a poder detener? No. Si un riesgo se materializa, pues ya no debe de estar en la matriz de riesgos. Ya no es un riesgo, ya es un hecho. Y entonces tenemos que trabajar para resolverlo en friega. En la matriz de riesgos solamente está lo que puedo anticipar, lo que puedo prever. Puede que haya factores recurrentes y riesgos que estén sucediendo continuamente. Bueno, ponme el riesgo. Lo controlamos, lo mitigamos, deja de pasar, volvemos a tener un poco de espacio en hospitalización y vuelve otra vez a caminar diferentes servicios. Luego se nos vuelve a llenar y otra vez con problemas. Lo resolvemos, volvemos a tener algo de espacio. Eso es algo recurrente. Ok, te acepto que lo pongas, pero hay que identificar cuál es el factor o los factores que están detonando que el riesgo se esté presentando de manera recurrente, porque son esos factores los que tenemos que controlar, los que tenemos que gestionar, sobre los cuales vamos a tener que emprender acciones concretas para que dejen de volverse recurrentes, para que dejen de impactarnos en la operación. Volvamos al tema. ¿Qué podríamos poner aquí? Como un ejemplo, tratemos de llenar, no hemos llenado lo anterior, pero tratemos de llenar aquí el tema de la suspensión o diferimiento o cancelación de cirugías por N factores. Falta de camas en hospitalización. Vale. ¿Qué podemos aquí? ¿Cuál es el factor que detona la falta de camas en hospitalización? Puede ser O la el factor que sobredemanda. detona la suspensión de cirugía por falta de camas. Una puede ser la sobredemanda. Ok. La otra puede ser, híjole, pues a lo mejor, no sé, digo, en algunos servicios el recurso humano, Ok. el hecho de no tener médicos pues para otorgar el servicio, O enfermeras en piso para atender a los pacientes. sí. ¿Qué más? La otra, pues recursos materiales, o sea, Ok. insumos, no sé, que no se cuenta con la malla, no se cuenta con la prótesis, no se cuenta con algún X material, con la válvula de recambio, o sea, todo eso y que pues aumentan los días de hospitalización. Exacto. Si se Eso tuvieran que esos estás diciendo, recursos, sí, eso, así como lo estás describiendo, tendríamos que ponerle, en lugar, si quieren quitarle factor y se les hace más claro, poner causa, ponemos causas. O sea, no le modifiquen el factor, pero lo que quieren ahí son las causas que están disparando los riesgos, los antecedentes, las condiciones desencadenantes o los factores detonantes. Son causas. Si nos vamos al modelo del reto o al diagrama de Ishikawa, se acuerdan que hay un efecto. El efecto es lo que queremos evitar, es el riesgo de que suceda el efecto. ¿Cuáles serían los factores o causas de ese efecto? Y es lo que vamos a estar describiendo aquí. Ahora, puede haber N causas, ¿están de acuerdo? sí, Y es lo que está pasando en la mayoría de nuestros servicios. Tenemos riesgos con es lo que llamamos multifactoriales. ¿Están de acuerdo? sí, Pero de todas esas causas o factores que pueden detonar el riesgo, que pueden hacer que se vuelva una realidad, si hay 20 causas o 20 factores, tenemos que priorizarlos para irlos atendiendo uno a uno. Y aquí en esta matriz solamente podemos poner los 5 más críticos o importantes. No nos va a dejar capturar uno más, solamente 5. Mire. A, B, C, D, E. Solo 5. No podemos más, solo 5. Y después ya es otro riesgo. ¿Por qué 5?
¿Por qué 5 y no 10, no 20, no 30, si son un chorro de factores los que tenemos? ¿Por qué nada más 5? ¿Por qué creen ustedes que nada más nos dejen capturar 5? Israel, Pues si hace rato dijimos que no todos iban a poder atender, habría que priorizar los 5 más importantes, pero la razón de por qué 5 no. acaba de decir lo más importante. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de tener los retos y no poner 30 retos en el pad? Sí, Eso es algo similar. Si llenas de factores esto, si tienes un mega riesgo, que también por eso quieren que pongan riesgos específicos. Si el riesgo lo pones, riesgo de que no contemos con la infraestructura suficiente para atender, es muy ambiguo y caben 50,000 factores, ¿cierto o no? sí. Entonces, por eso dice, dime específicamente en dónde hay riesgo de que no tengas infraestructura y te afecte a tu servicio. Ah, específicamente aquí. O sea, tengo un buen de riesgos, pero este es el que más me duele ahorita. Y de los factores, hay a lo mejor 10 factores que lo desencadenan, pero los que más impactan en la materialización del riesgo son estos 5. Entonces, ya cuando tienes más especificado o más acotado tu riesgo y los factores, es más fácil definir acciones concretas para ir atendiendo cada factor y evitar que se materialice el riesgo. Ahora, clasificas el factor, si es factor humano, financiero, presupuestal, técnico, administrativo, material, normativo, si es el entorno, ¿sí? Solamente te deja hacer esto. Es factor humano, es financiero, presupuestal, técnico, administrativo, material, normativo, entorno. No te deja capturar nada más. ¿Sí? El tipo de riesgo. Dice aquí, si la clasificación del factor es entorno, se selecciona el tipo de factor interno o externo. Vean. Si es un factor interno o un factor externo. Si es interno, ¿por qué creen que lo marca en color rojo? Porque lo podremos resolver entonces ahí nosotros, Ajá, porque o lo sea, tienen que dentro. atender ustedes. Ajá, Casi, casi le está diciendo, este riesgo es es tu tuyo. problema, Sí. resuélvelo. Si el factor es externo, no está en sus manos resolverlo. Pueden generar gestiones, tienen que controlar o tratar de controlar el riesgo, el problema, para que no se vuelva más grande y no les afecte todavía más en la operación. ¿Sale? Ahora, posibles efectos del riesgo. Aquí, Manuel, Israel, es donde ponemos lo que va en la cabeza del pescado o lo que va en nuestro modelo del reto en términos de lo que no deseamos. Es el efecto. ¿Cuáles son los efectos del riesgo? Aquí ¿Vale? sí, Y aquí sí listamos va nuestros lo que, efectos. ¿Dónde? aquí sí va lo que te mencionaba, ¿no? Exacto. Dejará de darse la atención al derecho a bien, al, ¿cómo se llama? Al Al usuario. enfermo, al usuario, eh, riesgo de daño a la salud, riesgo de muerte, etcétera. Pero ojo, no lo pongas como riesgo, sino son los efectos. Si lo pones riesgo, entonces te van a decir, clasifícamelo. Ah, ok. Sí, Entonces, sí. ¿qué es lo que va a pasar si no le hago caso a este riesgo? Pues mira, si no le hago caso, voy a tener que suspender mi servicio hasta por X tiempo para poder
atender lo que tengo y hasta que no atienda lo que tengo, hasta que no libere camas en hospitalización, voy a poder reiniciar mi programación quirúrgica. No puedo operar sin camas, ¿o sí? Pues no. Entonces, oye, ¿y qué probabilidad de que eso suceda? De que te quedes sin camas hasta por X cantidad de días. Y aquí está. Probabilidad de que te quedes sin camas. Del 1 al 10. ¿Se acuerdan de esta matriz que les ponía por acá? Déjenme mostrárselas. Ahí es donde entra en juego esto. 1, la probabilidad es remota. Entre 1 y el 24%. ¿Vale? Dividan esto entre 2. Entre 1 y 12 es 1. Entre 13 y 24 es 2. ¿Vale? Probabilidad de ocurrencia. Es remota, es inusual, es muy probable arriba del 50% y hasta el 74%. Es probable, perdón. Es muy probable del 75 al 89%. Es recurrente, pasa seguido, entre el 90 y 100%. Digamos que de 90 a 95 es 9 y de 95 a 100% de probabilidad de que ocurra es 10. El impacto, que es la otra tablita, es el impacto menor, no hay problema, no, los efectos son nulos, o sea, es mínimo lo que impacta en la institución, y de ahí puede ser hasta catastrófico. Influye directamente en el cumplimiento de la misión y visión, metas, objetivos de la institución, puede implicar pérdida patrimonial, es decir, que demanden a la institución, incumplimientos normativos, problemas operativos, impacto ambiental, deterioro de la imagen, dejando además sin funcionar total o parcialmente por un periodo importante de tiempo, afectando los programas, proyectos, procesos y servicios de la institución. Y ahí se considera como catastrófico, 9 o 10. Lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué probabilidad hay de que me queme sin camas, de que me quede sin camas y se afecte mi cirugía programada? Veámoslo en tu servicio, Manuel. ¿Qué probabilidad hay? ¿Qué tan frecuente pasa? Manuel, ya no sé, ya se desconectó. Israel, ¿sigues ahí? Sí, ¿Qué tan perdón. frecuente pasa que se llegue a cancelar la cirugía o a diferir la cirugía por falta de camas? No es tan frecuente, ¿Ok? ¿Qué pero probabilidad qué podríamos poner del 0 al 10? La mitad, la tercera como parte. 5, o sea, pero sí, continuamente el hospital está lleno. Ujú. Entonces la probabilidad de que llegue un paciente y de que no encuentre cama, pues yo creo que estaría alrededor del 50%. Vamos a ponerle en 5, ¿vale? El impacto. ¿Qué pasa si no atiendo a ese paciente? ¿Es mínimo, medio, es alto? Mm, ¿Es crítico? Pues es alto porque el hecho de que una paciente, por ejemplo, no ingrese, se va juntando con los que tampoco ingresaron en los días previos Y empiezas a tener un rezago quirúrgico, y empieza a aumentar el rezago quirúrgico. ¿ok? ¿Qué podríamos ponerle? ¿Un 8, un 9, un 10, Como un un 7, 9, un 8. 9? Fíjense. Como mi grado de impacto es 9 y mi probabilidad de ocurrencia es 5, en función de la probabilidad de ocurrencia, me está mandando
este riesgo al cuadrante 4. ¿Qué es eso de los cuadrantes? Veamos. ¿Qué onda con esos cuadrantes? ¿Qué rollo es? Tienen que ver con el mapa de riesgo. Dice, los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la matriz de administración de riesgo y se graficarán de manera automática en un mapa de riesgos. Ahorita lo vamos a ver. En función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical. La representación gráfica del mapa de riesgos deberá contener los cuadrantes siguientes. Cuadrante 1. Son los riesgos que requieren atención inmediata. Son críticos por su alta probabilidad de que ocurran y el grado de impacto. Se ubican en escala del valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes. Cuadrante 2. Riesgos de atención periódica. Tienen probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor de mayor a 5 y hasta 10 y bajo impacto de 1 a 5. Cuadrante 3. Riesgos controlados son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto se ubica en escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes. Cuadrante 4. Riesgos de seguimiento tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 1 y a 5 y alto grado de impacto, mayor a 5 y hasta 10. Traducción de esto. Cuadrante 2, riesgos de atención periódica. Cuadrante 1, riesgos de atención inmediata. Cuadrante 3, riesgos controlados. Cuadrante 4, riesgos de seguimiento. ¿Sale? Los riesgos controlados es lo que ya tenemos bajo control, no va a pasar nada. Los riesgos que tenemos en seguimiento tienen una probabilidad baja o mediana de que ocurran, pero un alto impacto de 5 hasta 10. Hay que estarlos monitoreando, hay que estarlos checando, hay que estar a las vivas. Los riesgos de atención periódica tienen un impacto bajo, o de 5 para abajo, pero una probabilidad de que ocurran frecuente. Entonces tengo que estarlos checando y haciendo cosas para evitar que se hagan más grandes. Y los riesgos de atención inmediata son críticos, o los atiendes o tienen un impacto significativo en la imagen pública, en el patrimonio, en la operación, en la continuidad de la atención. Una vez que están calificados, se van a graficar como en un plano cartesiano. Grado de impacto, por ejemplo, 5, probabilidad de ocurrencia 7 y se grafica. Grado de impacto 7, probabilidad de ocurrencia 5 y se grafica. Está interesante. Grado de impacto 6, probabilidad de ocurrencia 8. Y vean, dice, no contar con plazas suficientes para la atención de pacientes. ¿Cómo impacta un 6? ¿Qué probabilidad de que ocurra porque no tenemos recurso? Un 8. Por lo tanto, está en el cuadrante rojo. Necesitamos atenderlo con urgencia. Y por eso están semaforizados. Azul, atiéndelos, velos atendiendo, no les quites la vista, pero no van a tener un impacto, bueno, no es probable que ocurran muy frecuentemente, aunque tengan un impacto alto. Verde, lo tienes bajo control. Amarillo, ponte a chambearle porque va a haber problemas si se materializan. Y rojo, es urgente que hagas algo. Ahora, como pueden ver aquí, está en automático, me lo pintó en color blanco. Digo, azul. La probabilidad de que ocurra es de 1 a 5 y el grado de impacto es alto. ¿Qué pasa si cambio el grado de impacto y lo califico como 10 con probabilidad de ocurrencia
9. Me lo cambian automáticamente de cuadrante. Me dice, oye, el impacto es alto y también es muy probable que ocurra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si bajo el grado de impacto? El grado de impacto es 3, lo ponen amarillo, pero la probabilidad de ocurrencia es alta. Haz algo, ¿no? No queremos que se esté materializando de manera recurrente. Haz algo. ¿Sí? Ahora, este mapa de riesgos, esta partecita de aquí, me sirve para que en automático se grafiquen de este lado. No tenemos que moverle nada a estas formulitas, nada, absolutamente nada, porque si le movemos a estas fórmulas, no me voy a traer los datos de la matriz y este mapita que está aquí, este plano cartesiano que está aquí, no va a graficar absolutamente nada. ¿Sale? Esto se maneja de manera automática en cuanto lleno yo la matriz de riesgos. Todos los valores vienen de la pestaña o página de matriz de riesgos. ¿Queda más o menos claro esta parte? ¿Israel? Sí, O sea, realmente esto del grado de impacto y la probabilidad de ocurrencia no es otra cosa que semaforizar nuestros riesgos para definir si lo voy a atender de manera inmediata, debe de estar en mis prioridades, es rojo. Si lo tengo que estar monitoreando, pero no más allá de estarlo controlando, es azul. Si tengo que estar haciendo acciones de manera recurrente para evitar que el riesgo o el problema se haga más grande, es amarillo. Y si lo tengo bajo control y he logrado disminuir la probabilidad de que ocurra, entonces no debe de haber mayor problema y está en un cuadrante o en un color verde. Es un semáforo, si se fija. Ahora, ¿qué más hay? ¿Qué hay después de la valoración? ¿Se acuerdan que para cada riesgo tenemos que identificar si hay controles? Y me voy a esta lámina. Evaluación de controles. Con base en las valoraciones iniciales, la primera valoración del riesgo, es necesario considerar los posibles controles que se tengan establecidos en la dependencia o entidad y que pudieran apoyar a que los riesgos no se materialicen o que en su caso de presentarse, su impacto sea menor. Una vez realizada la valoración de los controles, se deben revisar las valoraciones iniciales y en su caso ajustarlas. ¿A qué creen que se refiera el concepto de valoración inicial, Israel? ¿a qué se refiere la valoración inicial? Pues Lo que acabamos de hacer, ¿qué es? De ponerle un valor de probabilidad y un valor en impacto. ¿Qué es? pues es la valoración. Ajá. La primera vez que lo hacemos es una valoración inicial. Es la Ajá. primera vez que vamos a calificar el riesgo, por así decirlo. Una vez que lo calificamos, tenemos que identificar si hay puntos de control, controles, acciones en torno a eso. Ujú. ¿Sí? ¿Qué pasa si los controles están documentados, están formalizados, se aplican, son efectivos, son suficientes, cumplen con todos los requisitos anteriores?
Entonces podríamos decir que tenemos acciones concretas, controles para evitar que el riesgo se haga más grave. Algunos de estos controles pueden ser tan efectivos que tengamos que revalorar nuestro riesgo. Y a lo mejor si nos damos cuenta que realmente hay controles, decimos, oye, ¿sabes qué? Realmente la probabilidad de que ocurra con estos controles que ya tenemos o que tenemos es menor. Y en lugar de ponerle una probabilidad de 8 o de 9, vamos a ponlo mejor con una probabilidad 5. Al revalorar el riesgo en función de los controles existentes, se puede ajustar la prioridad de la atención porque se está ajustando el mapa de riesgos. Si queda clara esta parte de la valoración inicial, ver si tenemos controles y a veces si los controles están funcionando, son efectivos, se aplican, están documentados, formalizados, puede ser que podamos bajarle ya sea el impacto o la probabilidad de un riesgo y puede mejorar. También puede ser que creamos que todo está bien y al ir a ver encontremos con que hay descontrol total y entonces algo que considerábamos que era poco probable resulte ser muy probable que suceda porque no tenemos control alguno en el área, en el servicio, en el proceso. ¿Queda claro esta parte de cómo documentar la valoración inicial, el grado de impacto, de cómo documentarlo realmente si tenemos los controles? Si no hay controles, pues puede ser que la probabilidad de que suceda el riesgo sea mayor. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, si lo habías calificado como color Sí, amarillo, claro. a lo mejor vas a tenerlo que revalorar y lo pones como rojo. Ahora, ya tienes el control. Más bien, si no hay control, ¿qué tienes que hacer? Si no hay control, ni siquiera tienes que evaluarlo. No hay control, no tienes nada que describir, no sabes de qué tipo es, no está documentado, no está formalizado, no se aplica, no es efectivo, no hay resultado del control, no hay nada, no hay control, no tenemos nada al respecto. Yo dudo que en muchas cosas estén en nada, o sea, tal vez no lo hagan de manera consciente, pero estoy seguro que algo hacen en torno a su operación. ¿Tienes controles? Sí. Ok. Y se abre la posibilidad de capturar controles. ¿Cuántos controles? Podemos, por cada factor, aquí es por cada factor podemos definir hasta 5 controles. Describes el control, que es como la acción, los controles, lo que estás haciendo para que el riesgo no se vuelva una realidad. Dame un ejemplo de control. Ahí, Israel. Israel, Perdón, sí. dame un Es- ejemplo de control. El censo, El censo, ok. Se cuenta con un censo diario actualizado. Perfecto. Tipo, preventivo, detectivo, correctivo. Es decir, previo, durante o después. pues es previo. Preventivo. Perfecto. ¿Está documentado? Sí, Sí. ¿Está formalizado? sí. Sí. ¿Se aplica siempre? Pues en teoría sí debe de aplicarse. Sí. ¿Es efectivo?
Pues en la medida de que se sabe el número de camas disponibles, sí. Ok, ¿en qué medida no? ¿O qué te hace falta para que sea efectivo? Efectivo, es que tengo dudas si en realidad se aplique, o sea, si tomen decisiones en base al número, porque sigo viendo que los pacientes llegan Ujú. y se enteran que no hay camas cuando llegan. Creo que pudiera incluso, por ejemplo, hablarse a los pacientes, si no hay camas, pues que no vengan. Exacto. Entonces, no está siendo efectivo. ¿Cuál es el resultado de que no esté siendo efectivo? Es deficiente. Me falta ajustarlo. Necesito hacer algo. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Ah, por ejemplo, aquí dice, ¿riesgo controlado de manera suficiente? No. ¿Por qué? Porque tengo varios factores y solamente tengo uno o dos controles. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando la mayoría de los controles estén definidos, estén en su mayoría cumpliendo con los criterios, que esté documentado, formalizado, que se aplique, que sea efectivo, y entonces ve cómo cambia de deficiente a suficiente. ¿Qué pasa si no está documentado? Me lo marca como deficiente. Con un solo no que ponga, me lo va a marcar como deficiente. Un solo no que ponga, me lo marca como deficiente. La idea es que todos los controles, 5, máximo 5, que defina para el factor, algunos pueden ser preventivos, otros durante, otros al final, que sería lo ideal tener antes, durante y después. Antes para prevenir, durante para que no se haga más grande y después para que si pasa, pueda yo corregir y prevenir que vuelva a suceder. ¿Me explico? Sí. Cuando tengo 1, 2 o 3 controles y son suficientes y cada factor que yo defina tiene al menos un control en suficiente, esto que dice no está controlado va a cambiar a sí está controlado. Valoración de riesgos versus controles. Grado de impacto, probabilidad de ocurrencia. Esto es una segunda valoración. La valoración inicial es como lo vimos originalmente. La valoración de los riesgos ya con los controles se le llama valoración final y puede y debe de ir cambiando en función de que los controles o las acciones las vayamos implementando de manera correcta. Igual va a caer en un cuadrante y nos va a permitir saber si se está reduciendo o no el riesgo. Si no se está reduciendo el riesgo, nos va a marcar en automático, reduce el riesgo, la estrategia, y hay acciones, forzosamente tenemos que poner acciones. En riesgo es qué vamos a hacer. En estrategias o acciones, tenemos que poner de manera específica, ¿sabes qué? Vamos a implementar un control, vamos a capacitar al personal, vamos a lo que acabas de decir, vamos a llamarle a los pacientes para que si tenemos el censo con todas las camas ocupadas, avisarles y que no lleguen y vamos a reprogramar sus cirugías para realmente tener actualizada el programa quirúrgico y que tengamos los menos inconvenientes posibles de cirugías canceladas o suspendidas por baja disponibilidad de camas en hospital. Acciones como la que estás comentando de llamarle a un paciente puede ayudarme a resolver el problema de cama, ¿cierto o no? La coordinación entre urgencias y hospitalización, también.
El agilizar el proceso de egreso, también. Todas las acciones que pueda yo emprender, todos los controles que pueda yo emprender, tengo que ver cuáles tienen mayor impacto en el riesgo, ejecutarlos, y esos me van a ayudar a disminuir la probabilidad de que el riesgo se presente de manera recurrente e impacte. Y ahí se acaba la matriz. ¿Qué te parece esto, Israel? ¿Ya lo habías intentado llenar tú? Sí, cuando tuvimos el curso intenté hacer algunas cosas, pero yo me quedaba en las valoraciones numéricas que tiene que darle uno, Ujú. en el sentido de que, o sea, mi dificultad era en saber o priorizar qué valor darle a los riesgos. Ahorita ya queda un poquito más claro. Sí, Ahora, por ejemplo, en las estrategias, que es el tipo de acción, ¿te acuerdas? ¿O se acuerdan que decíamos que un riesgo podía ser evitado, reducido, transferido, es decir, el problema es de alguien más, compartido, o incluso vivir con él, pero teniendo acciones para que impacte lo menos posible? A eso se refiere, mire. Hay que evitar el riesgo, hay que reducir el riesgo, hay que asumir el riesgo, tengo que vivir con él, hay que transferir el riesgo. Por ejemplo, ¿qué riesgos podemos transferir? Los que son externos y queremos resolverlos nosotros. Ahorita hablaban de infraestructura o equipamiento, ¿lo recuerdas? sí, Oye, ¿es un riesgo que podamos atender nosotros en términos presupuestales? no, pues ¿Sabes eso, qué? Hacemos un diagnóstico situacional, lo sustentamos bien, le damos todos los argumentos posibles y evidencia y justificación posible a Rosy Franco, al doctor Aguilar, a la doctora Marta, y a través de un oficio, de un documento, de algo, dejamos la gestión del recurso, o sea, hasta solicito recurso de manera apremiante por A, B, C, D razón. De lo contrario, tendremos un impacto en la capacidad instalada del hospital, lo que significará dejar de dar tantas consultas, tantas cirugías, tanto esto, con un impacto directo en la imagen pública, con un impacto directo en la atención de la salud de los potosinos, bla, bla, bla. Y lo dejas en la cancha o en la bandeja de una autoridad. ¿Qué haces ahí? ¿Estás evitando el riesgo? No. ¿Lo estás reduciendo? No, no está en tus manos. ¿Lo estás asumiendo? Tal vez sí, pero estás transfiriendo el riesgo o estás compartiendo el riesgo con otra autoridad o con otra entidad. ¿Estás de acuerdo? sí, Entonces, ¿qué tenemos que hacer para compartir el riesgo o para transferirlo? Ese no es mi riesgo, no es mi problema, no tengo por qué estarlo atendiendo yo. ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno, pones tu acción y lo haces. Ahora, el mapa de riesgo ya creo que ya quedó claro que esto no toca nada y en automático. Si está bien documentado el riesgo, si está bien calificado, en automático se van a ir clasificando los riesgos y es como una matriz de prioridades. Les va a decir qué riesgos deben de atender con mayor urgencia. ¿Sale? sí. Ahora, aquí luego viene el plan de trabajo de administración de riesgos. Y vuelvo. Si todo está bien documentado en la matriz, lo único que va a hacer esta hoja de cálculo es traerse datos. ¿De dónde? De la matriz. ¿Qué tengo? El número de riesgo, la descripción del riesgo, si está clasificado como otros, el impacto, es la calificación inicial, el cuadrante, ¿sale? La estrategia, los factores, la descripción de los factores, la descripción de la acción. Por ejemplo, estos, revisar los procesos de adquisiciones.
revisar los procesos. Si te fijas, es idéntico. Como no capturé nada en factor de riesgo, no encuentra qué traer. Si capturo algo en factor de riesgos acá, aquí, factores de riesgo, XXXX. Me lo debe de traer acá. ¿Ya viste? ¿Ya vieron? Sí. Aquí solamente se alimenta de manera automática siempre y cuando esté correctamente requisitada mi matriz de riesgo. La clave de este archivo es llenar correctamente la matriz de riesgos. Descripción de la acción de control. ¿Cuál es la unidad administrativa? ¿Sí? El responsable. La fecha de inicio. Esto sí lo tengo que capturar. Unidad administrativa, el responsable de la unidad, la fecha de inicio, cuándo voy a iniciar con esta acción o con este control, cuándo lo voy a terminar. Y esta parte es importante. ¿Cuáles van a ser los medios de verificación o la evidencia que voy a tener de que ya estoy haciendo algo en torno al riesgo, al factor de riesgo? Es decir, dice aquí, ¿vas a revisar procesos? Ok. ¿Qué me vas a mostrar de evidencia? Ah, pues te voy a mostrar los oficios donde estoy emitiendo mis recomendaciones sobre la revisión, te voy a mostrar las minutas de las reuniones y te voy a mostrar, no sé, los procesos que revisé, el listado de procesos que revisé. Esto que dice aquí, etcétera, no, entre más específico sea, mejor. Aquí puede haber una lista de lo que vamos a estar entregando como evidencia de que estamos haciendo algo. Y los demás, esos ya no les tocan a ustedes. El reporte trimestral y el resumen y el reporte anual, ¿de dónde lo van a sacar? Del avance que tengan en los controles o acciones. ¿Qué es esto? De aquí lo van a sacar. Y de hecho, si llenan correctamente, todo se va jalando. Y nada más tienen que poner el porcentaje de avance. ¿Quién lo va a poner? El responsable de estar llevando el control. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del plan de trabajo y del cronograma de trabajo, no era otra cosa que definir acciones concretas para resolver aspectos específicos o retos específicos? ¿Sí lo recuerdas, Israel, Manuel? Sí. Veamos cómo tal Sí, vez se haga un sí, sí, poco sí. más fácil. Creo que ya queda claro cómo cómo generar retos. Bueno, muchos de los retos que identifiquemos son también riesgos, ¿cierto o no? Sí. Podemos utilizar la misma dinámica. Utilizo el riesgo, checo la prioridad en la atención, impacto y probabilidad de ocurrencia, defino un control, cómo lo voy a estar controlando, y defino una acción concreta para hacer que el riesgo se haga más chiquito, se transfiera, ¿sí? O lo elimine. Ah, Y esto que ven aquí uno es quiere bajar de peso y tú el no, modelo del reto. uno deja. Por ejemplo, reto, disminuir la probabilidad de que se congestione o detenga el servicio de urgencias por baja disponibilidad en camas. ¿Cuál es la situación actual? El servicio de urgencias se congestiona debido a B, C, D factores, lo que implica que no se pueda tener mayor capacidad en el servicio de urgencias y se detenga temporal o eventualmente la atención en urgencias por disponibilidad de camas. Resultado medible. Ahí hay indicadores. Las causas o obstáculos. Puede haber varias. ¿Qué hay en causas o obstáculos? Son mis factores.
los factores desencadenantes de mis riesgos, las causas de que ese reto exista. ¿Cuáles son las acciones prioritarias? Son los controles y acciones que voy a estar definiendo y emprendiendo, realizando, ejecutando, materializando, para tratar de eliminar esas causas y que el riesgo, la probabilidad de que ocurra, disminuya o se elimine. Debe de haber un cronograma de trabajo en torno al riesgo. Acciones, responsable, fecha de inicio, fecha de fin y porcentaje de avance. Y si todo esto lo hacemos, que es como una especie de plan de trabajo en otro formato, entonces tenemos esto. ¿Qué te pareció, Isra? ¿Un poco más sencillo? Por lo menos ya manejas bien lo del PAT. Sí, como que ya le encontré más Esto de hecho se parece a un PAT, nada más que en un formato diferente. Es un PAT. Es, a ver, dime qué problemas tienes, qué riesgos tienes, cuáles son las causas, qué impacto tiene en tu operación, qué vas a hacer, no, pues esto. Ok, pon lo que vas a hacer. ¿En dónde lo pones? En tu matriz de riesgos. Al final, pones los controles que vas a implementar y las estrategias o acciones bien concretas. Voy a capacitar, voy a implementar controles, voy a supervisar de manera específica este punto y este punto. Se supone que con las acciones que pongas aquí, vas, si no a eliminar, por lo menos a disminuir la probabilidad de que el riesgo se vuelva realidad y te impacte de manera significativa en tus objetivos y metas. Manuel. Sí, dime, aquí estoy. Bueno, le decía yo a Israel que esto se parece un poco a lo que les enseñé sobre el plan de trabajo. Es la misma lógica, Sí. la misma lógica. Sí, sí. Obviamente, el formato es mucho más rebuscado y más complejo. ¿Están de acuerdo? Pero si Sí. dominan ustedes lo de los retos, Sí. alguna vez incluso Sí, tú me pero preguntaste, en esencia es prácticamente la misma información. sí, tú alguna vez me preguntaste, oye, ¿un reto puede ser un riesgo? Sí. ¿Y cuál es el reto? Que no se vuelva realidad. Perdón, ahí te... Ah, sí. Ok. Ahora, el modelo aplica igualito, mira. Disminuir la probabilidad de que se congestione o detenga el servicio de urgencias. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es el resultado medible? Las causas fundamentales u obstáculos son los factores. La matriz solamente me deja meter 5 factores. 5 factores. Por cada factor, que es una causa, tendría yo que definir acciones. ¿Se acuerdan que puede haber más de una acción para atender cada causa fundamental? Las paso a un programa de trabajo, fecha de inicio, fecha de término, porcentaje de avance, y es exactamente lo mismo que tenemos de manera diferente, mostrado de manera diferente, pero está aquí. Ok, deja. Tengo factores y tengo acciones concretas para cada factor. Cada factor tiene acciones concretas. Tiene controles concretos. Este es un factor con sus controles, si los tiene, si no los tiene. Aquí marca 5 controles, no tienen que tener 5 a fuerzas. Lo que tienen que tener son controles, al menos uno. Cuando todos sus controles estén marcados como suficientes y estén generando resultados, cambia esto de no está controlado a un sí está controlado. La valoración final después de que implementan los controles es como otro mapa de riesgos
puede cambiar. Y si un riesgo estaba en rojo, a lo mejor ahora lo tienes en amarillo, verde o azul. Los riesgos los tienes que reducir, transferir, mitigar, vivir con él, y esos son lo que tienes aquí. Puedes evitarlo, reducirlo, asumirlo. Es qué vas a hacer con el riesgo. Y las acciones, puedes poner una, por lo menos una para atender un factor o varios de los factores, o puedes poner todas las acciones posibles. No veo a Martín, pero voy a mostrar Martín me hizo favor de enviarme un ejemplo de una matriz en su área. Vamos a revisar este ejemplo y ojo, el próximo jueves, y a lo mejor el martes de la semana que entra, nos vemos ahora sí de manera presencial, y lo que me gustaría ver es cómo estamos llenando ya esta matriz. Y si quieren, vamos revisando cada una de las fórmulas para asegurarnos de que funcionen correctamente y nada más tengamos que enfocarnos en esta pestaña que se llama matriz de riesgo para que todo lo demás se llene de manera automática en un 80-90%. Ahora, veamos. Aquí Martín dice, el riesgo número 1 está en la unidad administrativa Hospital Central, es de tipo estratégico y dice, descripción, permanencia de médicos en sus áreas laborales. Ese es la estrategia. Riesgo. No se cumple horario al 100% de los médicos. ¿Qué le falta a este riesgo para estar correctamente documentado? Israel. Hola, doctor. ¿Qué le falta a este riesgo? Vámonos a la redacción. Sustantivo, verbo, adjetivo. Servicio de urgencias congestionado o detenido eventualmente por baja disponibilidad de camas en hospitalización. Ejemplo. Ahora, si nos vamos a la matriz, dice, no se cumple horario al 100% de los médicos. ¿Está bien redactado, Israel? Pues en todo caso sería incumplimiento de horario, no negativo. Ajá. Sería Incumplimiento de incompleto, horario. ¿no? O sea, que venga en participio sería incompleto. Exacto. Incumplimiento. A ver, vamos a tratar de redactarlo con esta misma lógica. Ahí Martín tendría que ser específico y también definir el área, ¿no? Exacto. O sea, ahí En el definir el área. servicio de Medicina interna o medicina interna. en o salas de urología. hospitalización, de medicina Ujú. interna. Y ahí donde dice verbo en participio, okay, ¿qué está pasando? Hay incumplimiento en el Exacto. horario. Es más, yo no hablaría del horario. Lo que alguna vez me han comentado, incluso Martín me decía, que el problema no es el horario. Si tú checas, están checando a la hora de entrada, la hora que deben de entrar, y están checando a la hora de salida. O sea, el control, fíjense, este es interesante. ¿Qué se definió como control? Poner reloj checador. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y poner que tienen ya que checar los médicos. ¿Sale? Ahí está. A lo mejor siempre ha estado ese control. ¿El control es efectivo? Es efectivo para asistencia. Exacto. Pero no no es para efectivo presencia. para presencia o permanencia. Punto. Ajá. El control no está siendo efectivo. No lo voy a quitar. A lo mejor el control sirve para lo que es. Controlar asistencia. Hora de entrada, hora de salida. No más. Pero necesito otro control para asegurar la permanencia
del médico adscrito. Hoy no tengo ningún control al respecto, o tengo alguno, no lo sé. Entonces, volvemos. Servicio X sin presencia de médico o detenido eventualmente, o es como la consecuencia. ¿Qué va a pasar ahí? O incumplimiento de política de permanencia en el servicio X. ¿Por qué? Ahí es donde Por está el ausencia control de, social. ahí sí puede ser por ausencia de supervisión o por falta de Exacto. control, ¿no? Por Exacto. falta de control, ¿no? Ajá. Por falta de supervisión o por falta de control. Desde aquí ya me está diciendo, si lo redacto correctamente, qué tengo que hacer. Y entonces, modifico la forma en que estoy poniendo esto. Digo, nivel de riesgo. ¿Quién va? ¿Quién tiene que estar checando esto? ¿El doctor Aguilar tiene que estar yendo a cada uno de los servicios a ver si la gente está o no está? No. ¿Jefe No de es- división tiene que estar yendo a cada uno de los servicios para ver si la gente está o no está? El jefe de división es como un subdirector. ¿El subdirector tiene que ir a todos los servicios? Pues Sí, vamos. Yo sí voy a todos los servicios. Y está bien. Yo no digo que lo dejen de hacer. El punto es, ¿puedes estar controlando a ese nivel? No, es difícil, o sea, por ejemplo, sí Bien. vamos a supervisar y todo, pero sí es difícil andar detrás de ellos, o sea, se supone que ya saben su responsabilidad. Pero a más ver, ahí sin te va. embargo, no. A nivel estratégico, hay un director general, director médico. A nivel directivo, hay jefes de división. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A nivel operativo, ¿hay alguna figura de supervisión? Pues Que es que estén ahí en el servicio o que deban de estar en el servicio checando qué pasa en el servicio. No. pues los adscritos se supone que es el encargado de cada servicio, de cada área, de cada... Llámale encargado de servicio, llámale coordinador de servicio, llámale jefe de servicio. A lo mejor también tienen subjefes o supervisores. Ellos son los que tienen que estar supervisando que los médicos estén. Ellos son los que tienen que tener el control. A lo mejor el control lo definen ustedes, el cómo lo definen ustedes, pero ellos ejecutan el control. ¿Están de acuerdo o no? Pero es que ellos son los que luego faltan, o sea, los adscritos son los que a veces se andan saliendo. Aquí entonces es donde tenemos que definir quién va a estar controlando. ¿Y durante cuánto tiempo? Los controles también puedes decir, ¿sabes qué? Al principio yo, director, o yo, jefe de división, voy a hacer esto. Ya lo tengo bajo control, ahora ya se lo suelto a los jefes de servicio. Y lo mando a nivel En operativo. en las noches uno como directivo sí anda, o sea, sí andamos ahí supervisando de que el adscrito esté presente, Ajá. pero a veces aunque uno ande detrás de ellos se escapan y aún así. Pero que ya él ya me avisó. Y está bien, pero lo que tenemos que hacer es identificar qué vamos a hacer. Vamos a ver, a la redundancia. Correr. ¿De qué tipo vamos a clasificar ese riesgo del personal? ¿En dónde lo pondrían? Es un riesgo de recursos humanos, ¿están de acuerdo? Sí, Pero cuando hablo de recursos humanos, no es que es responsabilidad del área de recursos humanos, sino está relacionado con el personal. ¿Sale? sí. Dice aquí, factor 1, que es como la causa. Sin asistencia de residentes por médico de base. Clasificación es humano. Ok. Tipo es interno. Posibles efectos del riesgo. Aumento de índice de error humano. ¿Sale? Y nada más me está poniendo uno. Ahora, hay más factores. Dice 2. Decisiones por residentes en forma inmadura o inadecuada. Ok. Y nada más tengo 2 riesgos asociados
al tema de permanencia de los médicos. ¿Ustedes creen que haya más riesgos? Digo, más factores de riesgo desencadenantes. De hecho, Pues, ¿está bien redactado el factor? Bueno, ahí en ese sería residente médico sin supervisión, ¿no? O sin Exacto, tutela, exacto, no sin asistencia, más bien exacto. sin Eso ya es tutela, como ¿no? la consecuencia, ¿están de acuerdo? Ajá, Esto debería de estar acá, en los efectos. Sale. Residente médico sin tutela. Ok, ¿qué más? Decisiones por residentes en forma inmadura. Eso es más bien una consecuencia de que no estén los adscritos. ¿Están de acuerdo? ajá, sí. Posibles efectos del Ujú. riesgo. ¿Cuál sería el factor? pues se atrasa el trabajo, decisiones No. inadecuadas. Causas. Aquí hay Causas. causas. De hecho, la causa sigue siendo la misma. Es que no hay médico Esa es la ausencia que del médico. presente la Ajá. ausencia de supervisión. Ausencia. Que no nos dé miedo, porque también la causa es, no estamos supervisando. No hay política. No hay control. Hay control de asistencia, que es lo que dice Manuel. Pero no hay un control de la permanencia. ¿Cómo le vamos a hacer para visualizar, para monitorear, para asegurarnos que el médico esté? No, es que no hay manera. No hay manera. ¿De quién nos tenemos que apoyar? De los jefes. No, es que no hay manera porque ellos son los primeros que faltan. Bueno, entonces, ¿de quién nos vamos a apoyar? Primero para hacer que los jefes vayan y luego para que ellos supervisen a los adscritos. No, pues ahí sí tengo que ser yo como jefe de división, a lo mejor apoyándonos con recursos humanos, a lo mejor apoyándonos con alguna otra área, para asegurarnos de que se hagan revisiones aleatorias y haya consecuencias del médico adscrito que no esté presente en el servicio. ¿Sí me explico? Sí. O sea, aquí lo que está pasando, aparte de que no estamos llenando correctamente el formato, ahorita no vamos a ver lo del impacto y la probabilidad. Por ejemplo, si no está calificado aquí, no tengo nada en mapas. De hecho, por ejemplo, aquí le estamos modificando y no se debe modificar, ¿se acuerdan? Solamente tenemos que seleccionar el grado de impacto para que lo muestre acá como debe de ser. Obviamente, como aquí ya modificamos la fórmula, pues no me lo está mostrando de manera correcta. ¿Tienes controles? Sí tengo controles. Miren, dice aquí, control. Ratificar asistencia por RH. Más bien sería control de asistencia por RH, que es el reloj checador. Es detectivo. No es detectivo. ¿Estás de acuerdo que el checar entrada y salida no es detectivo? Pues Sin parece embargo, la medida menos efectiva. exacto. Si me está poniendo, Martín, que ahorita desafortunadamente no está, si está poniendo como que recursos humanos me ayude a checar, ratificar, es decir, no te quedes solamente con la hora de entrada y hora de salida. Date una vuelta a verificar que realmente esté el médico. Eso sí sería detectivo, es durante la jornada de trabajo. ¿Está documentado? ¿Está formalizado? ¿Se aplica? ¿Realmente recursos humanos está yendo a hacerlo? ¿Es efectivo? Ah, bueno, perfecto, suficiente. Pero con que recursos humanos no vaya, significa que no aplica. Y en ese momento se vuelve deficiente. Tengo otro control. Dice, evaluar la productividad. Es durante. No. Yo creo que al menos que estén evaluando la productividad a cada rato, la productividad es un indicador y no es detectiva, ¿o sí? Israel.
Sí, pues se refiere a la cantidad de cosas que hace. Ujú. ¿Lo puedes hacer antes? No, no puedes saber cuántas cosas No. haces antes. ¿Lo puedes hacer durante? Sí, pero dudo que tengan el tiempo de estar checando los indicadores de manera constante. No hay una automatización de información como para que ustedes puedan saber cuál es la productividad de un médico en el momento en su celular, ¿o sí? Mm, Pues no, Por lo tanto, está después. bien, pero esto solo puede ser correctivo. Solamente me puedo dar cuenta de que un médico no estuvo hasta que sucede, hasta posterior. Ok. ¿Es efectivo? No, no es efectivo. Entonces, deficiente. El control. Registrar salidas sin autorización. Detectivo. No está formalizado, se aplica, es efectivo. Entonces, registrar salidas sin autorización. Yo creo que aquí esto sería un factor. ¿Están de acuerdo? Más que un control. Más bien Es un sería factor. detectar a las O personas control de que salen. salidas autorizadas. O autorización de salidas por jefe de división o jefe de servicio. O sea, el tener un control, o sea, no te sales de aquí sin que tu jefe de división y o servicio te lo autoricen, en tal formato y firmadito. El pase de salida, por así decirlo. Ese sí te creo que sea detectivo. ¿Está documentado? No. ¿Formalizado? No. ¿Se aplica? No. ¿Es efectivo? No. Entonces, deficiente. Vigilancia por recursos humanos. Ya no entiendo la diferencia entre este y este. Pero bueno. Preventivo. No. La vigilancia por recursos humanos, en dado caso, sería detectivo. ¿Están de acuerdo? Durante. Sí. Es que el primero, Agilizar pases de salida. Preventivo. ¿Ok? Vale. Agilizar los pases de salida. Para que no se me desesperen y se vayan sin su pase de salida. Y también para tener mayor control sobre cuántas veces están saliendo y por qué motivos. Dice aquí que no está siendo efectivo. Entonces, tengo 5 controles definidos actualmente, ninguno de ellos siendo efectivo para un factor, solo uno de los factores. Hay más factores, todavía no están capturados. Y vámonos a la parte de la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es, tenemos que reducir el riesgo de que el médico no esté en su servicio. ¿Cómo? Supervisión diaria del personal. Perfecto, esa es una buena acción. La pregunta sería, ¿quién? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿En dónde lo va a hacer? ¿Con qué lo va a hacer? Hay que definir a lo mejor algún formatito de supervisión. Hay que ver a qué hora lo va a hacer, si en un horario específico, de manera aleatoria. Yo soy de la idea de que tiene que ser aleatorio. ¿Dónde lo va a registrar? ¿Cómo va a estar? ¿Y qué consecuencias va a tener si se da cuenta que hay alguien que no está ahí? Autorizar pases justificados. Va, te la compro. RH con mayor vigilancia. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, las acciones siempre son más concretas. Esto es como el PAT. Si hay un riesgo y hay un factor, cada factor es una causa que tiene que tener acciones concretas. ¿Sale? Ahorita revisamos el ejercicio de Martín. Vamos a seguir haciendo esto. Les pido de favor, por eso les decía que pensaran en un riesgo. Agárrense esta matriz y documenten una línea bien, una, con todos sus factores, con todos sus riesgos, bien calificada y con acciones. Si no lo quieren hacer aquí, háganlo manualmente apoyándose de esto, que ya lo dominan. Y con base en esto, de aquí sacamos la información para llenar nuestra matriz. ¿Qué les parece? Sí, Arturo. Un riesgo, un riesgo. Ahora,
Ustedes tienen un buen de riesgos. Otra vez son como los retos. Tienes 80 retos en tu servicio, en tu división. No los puedes atender todos. Por eso tienes que calificarlos y atender los rojos, los más críticos, los que más te impacten. Identifiquen un riesgo. Tráiganme un riesgo el próximo jueves y vamos a empezar a llenar uno a uno y vamos a empezar a ayudarle al compañero a llenar uno a uno el riesgo en la matriz de manera correcta. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Ahorita voy a subir este video y este material que tienen aquí ya lo tienen, ¿vale? Sí, Bueno, déjenme ver si Gracias. puedo conseguir un formato de matriz de riesgo de algún hospital y compartírselo. Incluso revisamos si ese formato está bien lleno, bien requisitado, ¿sale? En el transcurso de día, si lo logro conseguir, se los envío, ¿vale? Ok, gracias. sí, gracias. Nos vemos el jueves igual a Gracias. las 9, ¿vale? Adiós. Sí, Gracias. Gracias, bye. Gracias.